Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, como ya hemos estado viendo el sábado pasado, empezamos una nueva campaña que se llama Conforme al Corazón de Dios y esta serie es inspirada en la vida de David y bueno, ahora vamos a estar viendo un poco de los comienzos de su vida, cómo él desde el momento cero era visto por Dios, como veíamos el sábado pasado, y desde ese momento cero él era fiel a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero una de las cosas en las que hoy me quiero centrar es en la fidelidad de David y en esa fidelidad que él tuvo en lo poco. Y consideramos, y con los líderes, y considero que esta cualidad es muy importante porque fue una característica que tuvo David desde sus comienzos, desde la tarea de cuidar a sus ovejas hasta el momento final como el rey de Israel, del pueblo de Dios. Y también como David, desde el momento cero que tenía tu edad, era un adolescente, se encargaba de cuidar fielmente, con todo su corazón y con su vida incluso, las ovejas de un padre que no lo estimaba y que lo despreciaba. Y bueno, eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Para empezar quería traerte un poco de las características de la fidelidad. La fidelidad, primero como definición, es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. La RAE lo define como lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Es decir, es el cumplir con las responsabilidades que se nos han puesto a nuestro alcance con toda una devoción y una lealtad fuerte en nuestro corazón. Y esto era lo que tenía David. Él era fiel en el cuidado de las ovejas de su padre. Y esta fidelidad que vamos a ver hoy es importante porque quizá el mundo hoy aplaude el carisma o el exhibirse a uno mismo como alguien importante, o quizá lo que el mundo estima no es lo mismo que Dios estima, pero la fidelidad a Dios es lo que nos promociona a nosotros en el cielo, es lo que nos da una trascendencia y es lo que nos ayuda también a encontrar nuestro propósito. Y ahora ya adentrándonos un poco en la fidelidad de David y luego comparándolo un poco con nuestras vidas, David era fiel en el cuidado de las ovejas de su papá. Y capaz que soy insistente con esto o que soy reiterativa, pero es tremendo cómo cuenta la Biblia que David daba su vida por las ovejas de su papá. No es que solamente las cuidaba y estaba mucho tiempo con las ovejas, sino que él se encargaba, aparte de pasar mucho tiempo con las ovejas y el cuidado de las mismas, se encargaba de salvarlas cuando las ovejas estaban por morir en las fauces de un león o de un oso. O sea, cuando la ovejita está en la boca de algún león o de algún oso o alguna bestia, David se encargaba de agarrar una piedra, herir a la bestia, hasta matarla y sacar esa oveja sana y salva de la boca de esos leones y de esos osos. Es decir, él daba su vida por esa oveja que el padre había puesto bajo su responsabilidad. Y como te contaba un poco al principio, el cuidado de ovejas era una de las tareas más simples que tenían en esa época. Era una responsabilidad súper pequeña, quizá a ojos humanos, pero David no dejaba que esa oveja, ni una sola, ni todas, terminara como muerta en la boca de las bestias que venían a atacarla, sino que él daba su vida por ella. Y hoy te pregunto, pensá en un segundo como que estás en el lugar de David. ¿Vos estarías dispuesto a dar tu vida por una oveja que tu papá puso a tu cuidado? Un papá que te desprecia, un papá que no te considera. ¿Vos estarías dispuesto a arriesgar tu vida por eso? Bueno, David lo hizo. David lo hizo y defendía la vida de esas ovejas con todo su corazón. Y te voy a decir por qué hago tanto hincapié en la oveja, en que la cuidó, en que fue fiel en eso. Esa responsabilidad que David tuvo en el cuidado de la oveja y en dar su vida por la oveja fue la que
abrió, o la llave que abrió la puerta para después tener testimonio cuando se enfrentó a Goliat, el gigante filisteo. No sé si te acordás de esa historia, te hago un mini resumen. David se dirige al lugar donde estaban los filisteos, el gigante se aparecía, se burlaba del pueblo de Israel y que nadie quería enfrentarlo porque era encima que era gigante, era un chabón súper preparado en la pelea, un guerrero desde chico, aparte era súper fuerte y era conocido, o sea, el pueblo filisteo era uno de los pueblos más fuertes y súper victoriosos en sus batallas, en las guerras y demás, entonces era como alto desafío enfrentarse a Goliat, literalmente. Entonces cuando David se dirige, porque el padre le manda a hacer una encomienda, llevarla a los hermanos de David a donde estaba toda la cuestión esta con Goliat, David ve que Goliat se burlaba del pueblo de Dios y que buscaba avergonzar al pueblo de Dios, incluso se burlaba de Dios. Y escuchá lo que dice la palabra, te voy a leer las palabras textuales de cómo esa fidelidad en lo poco fue testimonio para la derrota de Goliat. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada o de las fauces y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué tremendo, ¿eh? Cómo David usa al momento de presentarse delante del rey y decir: yo puedo vencer a este gigante que nadie se anima a vencer ni a enfrentar. Yo puedo hacerlo porque desde el momento cero fui fiel al cuidar las ovejas de mi padre y al protegerlo ante los ataques de osos, de leones, de lobos. Yo fui fiel en esto poco, y esa fidelidad que David tuvo en lo poco, en el librar la vida de las ovejas cuando estaban en peligro, fue que lo promovió o le dio el lugar para la victoria contra Goliat. Y esto es tremendo porque incluso, no sé si se dieron cuenta que Saúl le dijo: pero vos sos un muchacho, o sea, sos un flaquito que nada, venís, no tenés ni conocimientos, ni experiencia de guerra, ni nada. Pero de igual forma, David logró la victoria y eso fue testimonio suficiente para callar a todos los que lo habían desestimado. Pero yo hoy quiero que te pongas a reflexionar un poco, que si David no hubiera sido fiel en el cuidado de la oveja, por más, perdón la palabra, pero por más pedorro que se hubiera visto el que David cuide con todo su corazón a las ovejas, si él no hubiera hecho eso, no hubiera podido tener una victoria con Goliat y posteriormente no hubiera podido ser rey de Israel. No hubiera podido incluso ser elegido como a quien se le iba a dar la descendencia para que Jesús formara parte de ella. No hubiera tenido el título mesiánico. Y es tremendo esto porque Dios lo eligió a él para que dentro de su descendencia Jesús fuera parte de ella. Y esto, hoy trasladándolo a nuestra vida, Dios nos anima a que podamos ser como David, nos anima a que podamos ser fieles en lo poco que se nos ha encomendado, fieles en el cuidado de esa ovejita que se nos puso para que seamos responsables. Y capaz que hoy vos pensás que no tenés una responsabilidad grande, pero mirá, David tampoco tenía una responsabilidad muy grande, pero fue lo que abrió puerta para que pudiera cumplir con el propósito de Dios para su vida.
Hoy te pregunto, ¿cómo estás viviendo el cuidado de tus ovejas? ¿Estás siendo fiel en lo poco como David? Quizá tu responsabilidad de hoy o la oveja que te toca cuidar es tu pureza sexual. Capaz que es tu relación con tus papás, la honra que hoy vos les estás dando a tus papás, el poner la mesa cuando te lo piden, el conectarte al GC todos los sábados, el animar a otros que se conecten cuando están lejos, el mandar un mensajito de aliento a tus compañeros que no conocen del Señor, el estoy orando por vos, o el hacer las tareas de la escuela, el respeto a tus profesores y a tus autoridades. Hay un montón de cosas que hoy podría nombrarte, como también la administración de tus tiempos, como cómo estás siendo de influencia y cómo a vos te está influyendo el tema de las redes sociales. Muchas cosas que quizás se ven pequeñas, que las hemos nombrado muchas veces y que tenemos conocimiento, que tenemos que ser responsables, pero que muchas veces lo posponemos o sentimos como que no es tan importante y lo subestimamos, pero Dios en esos momentos nos está viendo, y todas esas cosas que hacemos en lo secreto y cuando nadie te ve o pensás que nadie te está viendo, o esas cosas que son simples para vos y que no valen tanto, Dios las ve y eso te promueve delante de Dios, como lo hizo con David. Como David fue responsable con salvar la vida de una oveja, por más insignificante que pareciera, a él lo promovió en una victoria mayor con Goliat, y eso es tremendo. Y hoy te animo a que puedas hacerlo. Quizá, como te decía recién, estás subestimando esto. Capaz que estás buscando más de Dios y anhelando parecerte más a Él, y le decís: Señor, revelame tu gloria, quiero pasar más tiempo con vos, quiero parecerme más a vos, no quiero pecar más, quiero sentirte más cerca, y quizá hoy no estás siendo fiel y no estás siendo leal a lo que Dios ha puesto a tu alcance y a tu alrededor. Capaz que no estás honrando a tus papás, o no te estás conectando al GC, o pase lo que pase, que no estás logrando concretar en eso poco que el Señor te está pidiendo. No puede hacer que el Señor te ponga sobre más. Y hoy no es que vos tenés que hacer todo perfecto para agradar a Dios, porque te hemos hablado que eso es religión, sino que puedas entender que Dios y a Dios le importa esa fidelidad que vos tenés en lo poco. Y esto de que el Señor te ve en lo secreto y te ve todo el tiempo, se encuentra plasmado en la Biblia, en uno de los versículos de muchos que el Señor dice que nos ve. Dice Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y esto es hermoso porque en la última parte dice: así tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. El Señor ve todo lo que haces, y también Él ve la intención de tu corazón, como veíamos el sábado pasado. Y para cerrar, quería darte dos como tips, cómo podés hacer para impulsar este ser fiel en lo poco. Primero, el hacer todo de corazón como para Jesús. Primero de corazón, haciéndolo con todas tus fuerzas, con todo tu ser y con todo tu impulso interior de querer agradar a Dios, y hacer eso, utilizar toda esa fuerza para agradar al Señor, sabiendo que Él te ve y sabiendo que Él mira la intención de tu corazón. Dice en Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Y así como David era fiel en dar hasta su vida por las ovejas, en todo lo que hacía, el Señor pide lo mismo de nosotros hoy, que en esa responsabilidad o en esa ovejita que Él pide que pongamos nuestra vida, que se nos ha puesto a nuestro alrededor, podamos entregar todo lo que somos para poder lograrlo. No hacerla a media pila, no hacerla con lo que me sale o como pinta, ni con desgano, sino el pedirle al Señor primero, porque
de Él viene todo ese impulso, esa fuerza, ese de nuevo para cumplir lo que Él pensó para nosotros, e incluso en las cosas pequeñas Él quiere que podamos buscar la suficiencia en Él. Así que podamos buscar al Señor y hacerlo suficiente en todas nuestras áreas y de esa forma entender que todo lo que hacemos lo hagamos para Él. Y hoy te pregunto, ¿cómo estás haciendo tus responsabilidades o esa ovejita que el Señor ha puesto para que seas responsable? ¿Lo estás haciendo todo a media pila? ¿Lo estás haciendo como para la gente, para ser visto? ¿O lo estás haciendo como para el Señor? Hoy te animo a que, como David, que no lo veía nadie, estaba en el campo solo con sus ovejas, puedas hacer todo como para el Señor. Puedas tener eso como impulso, como entendido de que Dios te está mirando y que todo lo que hagas pueda ser con la motivación de agradar a Dios. Y segundo, recordá que Dios está con vos y en Él está la victoria. Así como Dios le dio la victoria a David, que ya también lo vamos a seguir viendo en los sábados siguientes, Dios le dio la victoria a David con los leones, con los osos, cuando protegía a sus ovejas, después con Goliat, después con Saúl, después con el mismo pueblo, cuando se enfrentaba en las batallas con otros pueblos. El Señor le daba la victoria, el Señor estaba con él, el Señor lo va a hacer con vos. Y lo más hermoso de esto es que Cristo Jesús ya conquistó la victoria para tu vida. Esto no significa que te va a salir todo bien, ni que toda tu vida va a ser color de rosas, sino que cuando buscas primeramente al Señor y buscas primeramente agradarlo a Él, con esto de ser fiel en lo poco, con estos detalles que quizá no los tenías tan en cuenta, pero lo haces como para Él, y en Él está la victoria porque hay una victoria eterna y trascendente que es más importante que cualquier gloria humana y que cualquier otra cosa. Y está también en 2 versículos. Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y Romanos 8:37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto se resume en que mientras busquemos primeramente agradar al Señor y primeramente su reino, todo lo demás va a ser añadido. Y ahora te invito a que puedas seguir examinando tu corazón, puedas seguir en este proceso avanzando, porque es una aventura hermosa tuya con el Señor, y te animo a que no subestimes esta fidelidad en lo poco, sino que puedas tomar esta palabra, puedas hacerla viva en tu corazón y te animes a vivir este proceso de transformación, porque la fidelidad que tengas hoy en eso poco va a ser la que abra puertas en un mañana para que puedas vivir el propósito que Dios pensó para tu vida. Que el Señor te bendiga.